me toca el honor de darles la bienvenida a todas y todos a esta charla. A nombre, bueno, primero que nada, buenas tardes y les doy la más cordial bienvenida a nombre del patronato del Centro de Capacitación Integral IAP, que fue fundado por el señor Reinaldo Peña y su esposa, la señora Alicia Fernández de Peña, y que, bueno, surgió hace más de 25 años. Estamos legalmente constituidos, somos una institución que trabaja para y por la persona a través de los diferentes aspectos que la persona vive, las situaciones en familia, en pareja, en comunidad, en la colonia, en el barrio, etcétera, ¿verdad? Y bueno, nos da mucho gusto compartir y comentarles que Perla, nuestra querida Perla Guerra, psicóloga, se une a este proyecto ahora desde la dirección. Así que Perla, junto con todos y todas, te damos la bienvenida a este ciclo de conferencias, charlas que vamos a llevar. Les voy a compartir un poco porque la experiencia de Perla es muchísima. Quienes la conocen saben perfectamente que lo que digamos de ella es poco para lo que Perla hace, ha hecho y seguirá haciendo en este ámbito. Psicóloga Perla Guerra Ramos, psicotraumatología, especialista en psicotraumatología, trauma y decodificación biopsicosocial por el Instituto de Trauma de Suiza. Supervisión psicosocial por el equipo de estudios comunitarios y acción psicosocial, Universidad del Valle de Guatemala y la Asociación Alemana de Supervisión. Terapia con enfoque sistémico por el Instituto de Soluciones Sistémicas. Psicodrama y manejo de grupos por la Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y Escuela Mexicana Psicodrama. Arteterapia por BINDU, Instituto de la Creación y Terapia de Canadá, y practicante de experiencia somática, SETI, Estados Unidos. Pues Perla, bienvenida y nos da mucho gusto que seas nuestra directora y estamos iniciando un nuevo ciclo y bueno, pues ya verán todo lo que viene por delante. Adelante, Perla. Muchas gracias, Ana Laura, por esa linda bienvenida. Pues también agradecerte a ti, a Alicia, a Rodolfo, a Toño, a Samuel, a todas las personas del patronato que estamos impulsando justo esta parte de una nueva etapa para el Centro de Capacitación Integral. Estoy muy contenta, muy agradecida con la oportunidad. Y bueno, pues ahora estamos lanzando este primer ciclo de conferencias justamente que responde mucho a esta mirada que el centro tiene respecto a la integralidad, a todo todos los elementos que forman pues la naturaleza humana. Y como decía Ana Laura, pues de cómo el ser humano se relaciona en diferentes ámbitos, ¿no? Desde la pareja, la familia, la comunidad y cómo también, pues es necesario pues mirar también cómo qué integra la persona, cuáles son esos elementos que forman parte de la persona. Entonces, para eso vamos a tener este primer ciclo de conferencias, una por mes, que arrancamos el día de hoy, pero vamos a estar trabajando pues el día de hoy con el tema de la mente. Después vamos a ir hacia la emoción en el mes de julio. Después vamos a tener también a trabajar en el mes de agosto sobre el cuerpo, qué pasa con nuestro cuerpo, que integra, que nos ayuda a la vida. Vamos después a retomar lo espiritual y hacia el final vamos a hablar también de los vínculos, que son estos espacios donde nos relacionamos y nos conectamos con las y los demás. Y hacia el final, hacia el mes de noviembre, vamos a conversar un poco de qué ha pasado con estos diferentes elementos que fuimos
estudiando, que fuimos analizando, que fuimos reflexionando juntas y juntos. Entonces, pues bienvenidos a este primer espacio. Y bueno, pues a mí me toca arrancar con un tema que tiene su parte interesante y divertida. Les invito pues obviamente a participar, a que si hay dudas, a que si hay preguntas, a que si hay ejemplos, pues y con mucho ánimo lo puedan hacer a través del chat o puedan levantar la manita y abrimos el micrófono también para que puedan compartir, ¿vale? Entonces, bueno, para arrancar ya con este tema, con este primer tema, quisiera compartirles una cancioncita, un pedazo de esta canción, e invitarles solo a pensar, a ver qué pasa con ustedes cuando escuchan esto, ¿vale? Es muy pequeñito, es un minutito tal vez. Dos, un, dos, tres. Ah, güey. Ando buscando un remedio para tanto pensamiento que no me deja pensar. Pienso lo que pienso todo el tiempo y las veces que no pienso, pienso lo bien que se está. Sin pensar, razonar, discurrir, cavilar, deducir, imaginar, filosofar. Mil maneras de llamar a esta maldita actividad que no deja mi cerebro reposar. No pienses tanto, me dice la gente, como si yo tuviera el poder para parar. Por delante de mis propios pensamientos, termino la frase casi antes de empezar. Divagar, suponer, figurar o creer, planear, organizar o prever. Mil maneras de llamar a esta maldita actividad que no deja mi cerebro reposar. Sí, un poquito, una probadita. ¿Qué tal? Yo nomás vi ahí los ojitos de Alicia que se hicieron grandes, pero experimentaron algo, les generó algo, se identificaron en algo. Bueno, me encantan sus caritas sonrientes y sorpresivas. Pues este es el tema del que vamos a trabajar el día de hoy, nuestra mente, nuestros pensamientos. Adelante, Ana Laura. Bueno, a mí en lo que me hizo pensar fue en esa multitarea en lo que nos hemos vuelto las mujeres, ¿no? Hasta nos sentimos orgullosas de decir, yo soy multitask, ¿no? O sea, que mi mente trabaja porque tengo muchas actividades. Eso fue lo que me vino a la mente. Pilar levantó la mano. Adelante. A ver, a mí lo que se me vino a la cabeza es que alguna vez dijeron que para callar la mente era importante cantar, porque cuando tu cabeza se enfoca en estar cantando, pues ya dejas de tener tantos pensamientos basura, ¿no? Entonces, eso se me vino a la cabeza. Gracias, Pilar. Adelante, Rodolfo. Está apagado el micrófono. Yo lo que vi es un grupo que quiere transmitir un buen mensaje, pero yo como auditorio no le entendí nada. Pueden decir todo lo que quieran y a mí me pasó en blanco, no entendí absolutamente nada. Gracias, Rodolfo. Perdón, Adelante, Toño. buenas tardes. A mí me hizo pensar en la novicia rebelde y me dieron ganas de bailar. Bueno, como quiera, adelante, Lupita. A mí no me dejó una claridad del mensaje. Sí sé que es en un pensar, en un dirigir, sin embargo, me causó una confusión. Ok, ok. Entonces, bueno, vayan registrando qué pasa con estas cosas cuando tienen una velocidad, cuando tienen muchas palabras, cuando puede ser confuso, que es un poco lo que me genera a mí.
Y les decía, hoy pues vamos a hablar de este tema que es la mente, que es pues un tema muy interesante. Yo preparé aquí algunas laminitas que les voy a ir compartiendo. Y bueno, pues la mayoría de las personas pues siempre pasamos gran parte de nuestro tiempo creyendo que somos nuestros pensamientos. Damos por ciertas nuestras interpretaciones, nuestros juicios, las preocupaciones y los diálogos internos que tenemos sin muchas veces detenernos a preguntar de dónde vienen o qué impactos tienen en nuestra manera de vivir. Y bueno, pues si bien la mente es una herramienta extraordinaria, porque gracias a ella aprendemos, resolvemos algunos problemas, imaginamos posibilidades y construimos proyectos, también cuando esta mente opera en automático, puede convertirse también en una fuente constante pues, de estrés, de ansiedad, de autocrítica y hasta cierto sentido de sufrimiento. Entonces, pues esta conferencia se propone hacerles una invitación pues para pasar de estar atrapados en estos pensamientos, en esta mente, y poder también desarrollar una relación mucho más consciente con aquello que pensamos. Entonces, para empezar, pues, ¿qué es eso que le llamamos mente? Entonces, la mente puede entenderse como un conjunto de procesos que nos permite pensar, recordar, imaginar, interpretar la realidad. También nos ayudan a tomar decisiones y a construir una identidad. Pero la mente no es algo que podamos tocar, es una experiencia dinámica que emerge de la interacción entre nuestro cerebro, nuestro cuerpo y nuestras relaciones. Y nuestra mente, pues constantemente está buscando algunas respuestas a ciertas preguntas, como quién soy, estoy segura, seguro, qué piensan los demás de mí, qué podría salir mal. Y para ir haciendo todas, encontrando todas estas respuestas, normalmente crea realidades o crea historias. Algunas son muy útiles, ¿no? Por ejemplo, he superado dificultades antes, cuando estamos pasando un momento difícil y podemos decir algo así, podemos recordarnos, cuando podemos pensar, puedo aprender, ¿no? Estoy dispuesta a aprender. Pero también puede haber otros pensamientos que no siempre nos ayudan, como estos cuando dicen que no somos suficientes o no soy suficiente, o siempre me equivoco o genero algún problema que no sé resolver, o también las exigencias, cuando nos pensamos que tenemos que hacer todo de manera perfecta. Entonces, muchas veces no sufrimos por los eventos, los acontecimientos que están pasando en sí, sino por la historia que estamos construyendo alrededor de ellos. Y uno, pues, de los hallazgos más fascinantes de la neurociencia moderna es saber que este cerebro, pues, va funcionando y modificándose. Era un poquito lo que ya les estaba contando. Que puede funcionar como una cámara. Funciona también a veces nuestro pensamiento como un predictor y construye, pues, visiones de la realidad. Muchas veces se adelanta, se anticipa a ciertos eventos o a ciertas condiciones. Y aquí les quiero invitar a hacer otro ejercicio. Entonces, me gustaría invitarles a cerrar un poquito sus ojos. ¿Ah? Y les voy a invitar a que se imaginen que tienen un limón o varios limones. Y a lo mejor, pues pueden sentir el aroma, pueden incluso sentir la textura, el color. Y ahora de estos limones que te estás imaginando, te invito a tomar uno y a morderlo. Permítete morder un limón y observa si algo pasa en ti. Muy suavemente puedes regresar acá, abrir tus ojitos y compartir si algo sentiste. Delia, ¿quieres contarnos? Y Adelante. enseguida que
justamente tengo un árbol de limones y ahorita salí a regarlo y los estaba viendo y justamente los olí y demás. Bueno, en fin, la cosa es de que ahorita que estabas narrándonos o explicándonos qué imaginar, enseguida yo sentí al final cómo se accionaron como mis glándulas y como si sintiera realmente ese sabor como un poco ácido en mi boca. Eso es lo que yo experimenté. Gracias, Silvia. ¿Alguien más que nos quiera contar qué pasó imaginándose mordiendo limones? Perdón, Toño. yo, pues no es copiarle, pero yo también tengo afuera de mi casa un limón. No lo fui a regar, pero fui a darme una vuelta a ver cómo les había caído el agua de estos días y pensé en dos colores de limón, uno ya muy maduro y otro apenas en crecimiento. Partí el maduro y la reacción primera fue sacarle las semillas, ¿sí? Pero no exprimí nada, no hice nada, pero sí sentí la sensación de la acidez en mi garganta, porque me dicen mis vecinos que ese limón es un limón tequilero. Entonces también me imaginé el tequila. Perdón. Bueno, trajiste más sabores, Toño, qué bien. Y también Pilar nos comentaba en el chat que ella también salivó. Entonces, a mí me da un poco de curiosidad. ¿Cómo es que nuestro cuerpo puede reaccionar ante algo que no está ocurriendo? O sea, en la realidad no está funcionando, no está pasando, no estamos mordiendo un limón. Pero sin embargo, nuestro cerebro, con todo lo que integra nuestro cuerpo, evidentemente, pues responde y construye una experiencia que es interna, ajá, pero no es algo real. Entonces, cuando a veces nuestro pensamiento va a la construcción de historias para explicarnos lo que sucede y cómo sucede allá afuera del mundo, pues muchas veces también parte de esta construcción de historias internas, que no necesariamente están pasando, que no necesariamente son reales, pero al menos nuestra cabeza está sintiendo que sí. Nuestros pensamientos están percibiendo que sí, se están preparando para eso que estamos interpretando de esa realidad. Entonces es algo interesante empezar a darnos cuenta que muchos de los pensamientos, muchas de las cosas que experimentamos no necesariamente son reales. Entonces sería interesante empezar a preguntar qué pasa con nuestros pensamientos, a dialogar con ellos para mirar qué nos están diciendo y qué verdaderamente podemos como entender, escuchar los mensajes que nos dan. Otro componente importante sobre la mente, pues tiene que ver también con la mente automática, ¿no? La mayoría del tiempo nuestro cerebro está en modo automático. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta y no estamos ni siquiera permitiéndonos el descanso o el ahorro de energía. Y estamos automatizando absolutamente todo, ¿no? No solamente nuestros pensamientos con nuestras creencias, sino que eso en automático va generando otras cosas como las reacciones emocionales, las formas de relacionarnos, las maneras de cómo nos tratamos a nosotros mismos. Entonces, qué importante es empezar a darnos cuenta y a observar qué es lo que está pasando en relación a nuestros propios pensamientos y a lo que estamos generando con ellos. Entonces, no sé, por poner otro ejemplo aquí, ¿qué pasa cuando ahora en esta modernidad mandamos un mensaje de cariño, de amor, de reconocimiento o de algo a un otro y esa otra persona no contesta? O no contesta con la rapidez que nosotros esperamos que suceda? Pues muchas veces nuevamente volvemos a construir una experiencia interpretativa de qué es lo que está pasando. Tal vez esa persona se enojó conmigo, tal vez esa persona ya no le importo, tal vez hice algo equivocado y por eso no me está respondiendo rápidamente, ¿no? Pero vean cómo hay ejemplos de cosas donde empezamos a generar pensamientos automatizados sin siquiera reconocer, observar y darnos cuenta que es
de eso verdad y que es parte de esta construcción interna que estamos generando, que estamos construyendo. Entonces, pues la mente muchas veces va a completar todos esos espacios vacíos con historias. Y entonces va a hacernos una historia melodramática de lo que está sucediendo probablemente en una relación, cuando muy probablemente no necesariamente esté pasando algo así. ¿No? Entonces, pues nuestro cerebro, este es otro elemento interesante también, que es como un sesgo de negatividad, o así se le identifica que de alguna manera, pues en estos procesos evolutivos, nuestro cerebro también está desarrollado para poder detectar amenazas. Entonces, con ello, o por ello, recordamos muy fácilmente cuando alguien, con más facilidad más bien cuando alguien nos critica, que cuando alguien nos da un elogio, un reconocimiento. También, por eso, muchas veces tenemos una tendencia a enfocarnos mucho más en los problemas, en las dificultades, en la carencia, que en los recursos o las cosas que podemos obtener como para poder salir adelante o para poder enfrentar esa situación. También, pues por eso muchas veces creamos estos pensamientos anticipatorios a todas esas posibles escenas o realidades que pensamos que pueden suceder. Aún, aunque sabemos que no existen, que no están pasando, nuestro cerebro inmediatamente está dándole vuelta para prevenir, para prepararnos ante esos escenarios que nosotros podemos imaginar. Y pues en algún momento esto que nos ayudó a sobrevivir, la verdad es que hoy también nos puede mantener en un estado de alerta y en un estado que puede generarnos también algún tipo de daño. Y otro componente, pues son las creencias, ¿no? De qué se está formado, cómo es que se generan estos pensamientos de los que estamos hablando, pues muchas veces a partir de las propias experiencias y de todo eso que fuimos aprendiendo a lo largo de nuestra vida, desde la infancia hasta también en las relaciones personales y en la familia, en la escuela. Y a partir de ahí, pues vamos generando esto que le llamamos creencias como conclusiones sobre lo que pensamos de nosotros mismos, sobre los demás, sobre el mundo. Y entonces nos vamos otra vez haciendo historias. Es que yo, no sé, ya hace rato Ana Laura habló de mi sonrisa. Y yo estaba recordando hace un rato que por mucho tiempo yo pensé que yo no podía sonreír, que nunca me salía la sonrisa. Y ese era un pensamiento, una idea que yo me había hecho de mí misma. Y sin embargo, cuando me puedo observar, puedo empezar a estar como más consciente, puedo reconocer que la sonrisa es algo parte de mí y que puede salir con cierta facilidad incluso, no me cuesta tanto trabajo. Pero son ideas que nos hacemos de nosotros mismos y con las que nos empezamos a vincular y relacionar. También así hacemos ideas de los demás, los que siempre llegan tarde, los que nunca vienen, la que siempre dice cosas incómodas, ¿no? O sea, empezamos a hacer ideas sobre las personas y también del mundo. El mundo es peligroso, el mundo es inseguro, ¿no? O sea, empezamos a hacer ideas que se forman y con las que nos conectamos y nos vinculamos. Entonces, estas creencias operan como filtros, son como unos lentecitos que traemos y que nos invitan a ver una realidad de un color o de una forma, no necesariamente como es. Lo vemos a través principalmente de nuestras experiencias previas. Y bueno, con esto, pues es importante poder reconocer también el diálogo interno que tenemos con nosotros mismos, porque nos acompaña todo el día. Y todas las personas tenemos conversaciones internas permanentes, ¿no? Y les digo, surge desde estos aprendizajes que vamos teniendo a lo largo del tiempo. Y la pregunta interesante aquí es cómo nos hablamos, cómo te hablas tú. ¿Te hablas con respeto, te hablas con cariño, te hablas con cuidado, te hablas, cómo te hablas? Hay algunas formas muy comunes de este diálogo interno. Por ejemplo, está el crítico interno, ¿no? Este que siempre dice que nada es suficiente, que debiste hacerlo mejor, o que la próxima vez te tienes que poner más las pilas, ¿no? El perfeccionista, también este diálogo que siempre está buscando lo que no salió bien o lo que hace falta.
O la otra vez, la exigencia de es que ya no te puedes equivocar, eso es equivocado, está mal que te equivoques, ¿no? No tienes que ser perfecto. También tenemos muchos pensamientos en este diálogo interno que van hacia lo catastrofista, ¿no? No, ni te esfuerces porque nunca te van a elegir, ¿no? Tú siempre pierdes, ¿para qué concursas? ¿Para qué te inscribes si nunca vas a quedar en la lista, ¿no? Entonces, bueno, pues también es una forma en la que a veces nos hablamos. El comparador, todos están mejor que yo. Mira, es que ella sí, le va bien. Mira, ella tiene buenos hijos. Mira, es que esa persona sí es exitosa, ¿no? Y entonces, todo el tiempo estamos comparando e identificando lo que no tenemos, cuando realmente, pues les digo, todos son construcciones internas que vienen mucho desde estas creencias, desde estas experiencias previas que nos han invitado, que nos han enseñado a cómo hablar hacia nosotras mismas. Entonces, el impacto de este diálogo interno es fuerte, es importante, porque todas estas palabras, pues, siempre van a generar respuestas emocionales y corporales. Si siempre nos estamos comparando, si siempre nos estamos haciendo menos, si siempre estamos dudando de nosotras mismas, pues no vamos a sentirnos fuertes, capaces, hábiles, ¿verdad? Vamos a sentirnos inseguras, con temores, con incomodidad. Y la verdad es que si alguien nos hablara como a veces nos hablamos a nosotros mismos, pues probablemente nos sentiríamos heridos, ¿no? Entonces, bueno, lo traigo un poco en la cuenta porque realmente hemos ido normalizando tanto esta forma a veces tan dura de nombrarnos, de hablarnos, y pues es así, es una violencia con la que muchas veces pues nos comunicamos hacia adentro. Entonces, bueno, pues te invito a estar como observando, mirando qué pasa con ese diálogo interno y cómo tú te estás tratando, cómo tú estás comunicándote también. Y bueno, esta conferencia decía que vamos del pensamiento hacia la conciencia. ¿Qué significará esto de de ser consciente? Entonces, pues la conciencia no quiere decir que tenemos que dejar de pensar. La conciencia es más bien esta invitación a poder observar nuestros pensamientos sin quedar atrapados en ellos, ¿no? Es observar los pensamientos, estar como, pues también en un reconocimiento constante de qué es lo que está generando, qué es lo que me está provocando este pensamiento y muchas veces desde dónde viene. Por poner un ejemplo, que puede ser esta diferencia o que nos ayuda a diferenciar el pensamiento de la conciencia. En el pensamiento pensamos no soy suficiente, ¿no? Y viene esta sensación que puede venir acompañada de muchas otras reacciones físicas, corporales, etc. Y después viene la conciencia. Es la conciencia, ya observando este pensamiento, dice, estoy teniendo pensamientos de que no soy suficiente. No sé si ustedes pueden notar el cambio de lo que implica esta diferencia, porque crea espacio entre el pensamiento original de no soy suficiente, crea una distancia a esto de estoy teniendo el pensamiento de que no soy suficiente. ¿Ah? ¿Se entiende esta diferencia? Porque es justo en esta diferencia es que empezamos a encontrar las diferencias, ¿no? Entre lo que es el pensamiento y la conciencia. Adelante, Ana. Sí, bueno, no sé si es correcto, Perla, pero por ejemplo, yo puedo pensar así, a bote pronto, es que todo me sale mal. Sin embargo, cuando hago un ejercicio de reflexión en el que estoy siendo consciente, digo, bueno, no, algunas cosas no me han salido bien. O sea, es como ir cambiando el mensaje porque la mente nos va, eh, dentro de esa neuroplasticidad, podemos ir cambiando también. Es como cuando dices, oye, qué mal me siento, sin embargo voy y sonrío en el espejo,
y la mente va a pensar que estoy feliz, ¿no? Es como solo irle dando ese cambio, ¿no? Algo así lo entiendo. Y fíjense que es como generar una distancia. Yo escuchaba a alguien que proponía incluso que le pusiéramos a nuestra mente un nombre, o sea, que la tratáramos como si fuera otra persona. Se me hizo interesante el ejercicio. Entonces, imagínense que mi mente se llama, o sea, yo le pondría a mi mente un nombre melodramático, como Marta Leticia, no sé. ¿No? Y es esa voz cuando viene a la mente que yo puedo decir, ah, esa voz de otra, que no es la mía, que no soy necesariamente yo, es la que está hablando, la que me está diciendo que no soy suficiente, que las cosas nunca me van a salir bien, que todo está mal. Y se me hizo interesante, solo como una posibilidad de pensar que necesitamos una distancia de esa mente, que podemos entender que es algo que está ahí, pero es que es una construcción que viene de muchos componentes y que no necesariamente es lo que verdaderamente yo pienso, lo que verdaderamente yo quiero, lo que verdaderamente incluso me puede ayudar en la vida. Entonces, el poder identificar esa diferencia nos va a permitir, pues, empezar a tener una observación y una presencia, una respuesta diferente ante el mundo y con las cosas con las que nos vamos conectando. ¿Ok? Entonces, bueno, pues ahora les quiero ir compartiendo también algunas otras cositas de esto que se va hablando y se va recordando sobre la mente. Y bueno, algunas sé que van a ser muy, muy familiares para ustedes y a lo mejor hasta tienen algunos ejemplos, ¿no? Pero bueno, nada más resumiendo esta parte, pues eso, cuando observamos nuestros pensamientos, pues vamos a poder disminuir la identificación con ellos, ¿no? Eh, También podemos obtener mayor claridad y también puede cambiar nuestra capacidad para elegir. Tenemos otras posibilidades para elegir eso con lo que nos estamos relacionando, esa vocecita que está ahí diciendo, háblale, 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 ¿no? A lo mejor cuando puedo identificar de dónde viene esa voz, puedo entonces tener mayor claridad y decidir si quiero hablar o no quiero hablar, si quiero hacer una cosa o no la quiero hacer. Entonces, bueno, pues muchas veces no vamos a poder controlar todo lo que pensamos, porque nuestra mente es tan rápida y veloz como esa canción, que a veces no entendemos, que nos confunde, ¿no? Pero sí también podemos ir decidiendo cómo participar con ella y cómo poder ir construyendo algo diferente, ¿no? Entonces, bueno, de las cosas que ahora se están documentando cada vez más, y les digo, yo creo que les van a sonar muy familiares, nada más que a veces no las nombramos así. De entrada es reconocer que nuestra mente cansada piensa peor. Y me dio mucha risa ponerlo de esta manera, pero es así. O sea, si ya de por sí a veces nuestra mente está agitada, muy abrumada con muchas cosas, pues cuando está cansada todavía es mucho más difícil para esa mente poder crear y construir pensamientos pues edificantes o que nos ayuden a la vida. Cuando tenemos un estrés crónico, se ha documentado ya pues que disminuye mucho la flexibilidad mental, ¿no? Y el mundo es así porque es así y la solución es esta y no hay otra. O sea, este es el único camino, la única puerta, la única persona, la única experiencia en mi vida. O sea, no puedo pensar que hay otras posibilidades y solamente es por el cansancio. De esa misma manera, pues nuestro pensamiento se hace mucho más rígido, se incrementa nuestra interpretación negativa. No, ya, ¿para qué lo intentas? ¿No? Ni te va a salir, ¿no? Y disminuye nuestra creatividad. Entonces, fíjense cómo un componente a veces tan básico no lo tomamos en cuenta en cómo afecta nuestros pensamientos, en cómo, pues sí, cómo nos daña, ¿no? Entonces, algunas veces no vamos a necesitar necesariamente cambiar los pensamientos. A veces lo que necesitamos es descansar, es parar, es decir, esperen, hagamos una pausa que nos permita despejarnos, ¿no? Como para mirar qué otras opciones se pueden generar. O de plano, les sigo mañana, porque hoy mi cabeza necesita parar completamente y dormir, ¿no? Entonces, imagínense, desde esta mente cansada y con un mundo tan agitado en el que vivimos,
pues cuántas decisiones importantes hemos tomado en estos estados de cansancio, de bruma, de agotamiento. Y bueno, aquí lo puse como una pregunta, ¿no? Si en algún momento tú has sentido que has tomado decisiones de esta manera, agotada, agotado, y después, ya que pasó el cansancio, tal vez tomaste conciencia de que era posible decidir de otra forma, pero en ese momento no, porque simplemente estabas muy cansado. ¿Alguien tiene alguna experiencia así que se acuerde? Perdón, Adelante, Toño. yo no tengo ninguna experiencia. Yo quería hacer otra pregunta, ¿sí? Y que tiene que ver necesariamente con lo último a lo que te refieres. Yo últimamente he estado con dificultades como no se pueden imaginar, ¿sí? Ya después consultaré a una buena psicóloga para que me oriente sin tanto público. O sea, por ejemplo, aquí habla entre mente, pensamiento y conciencia, la mente entre pensamiento y conciencia, ¿sí? Y yo veo, por ejemplo, la cuestión de la conciencia, pues como que estoy plenamente consciente de lo que estoy pensando, ¿sí? Y en función de eso voy a tomar una decisión, ¿sí? Pero hay momentos en que las cosas cambian, ¿sí? Y entonces creo que tengo que reflexionar un poquito y ponerme a descansar, como dices tú, y cambiar la decisión que yo había dicho ya, me esperé, la postergué, pero sigo pensando en tomar una decisión consciente y responsable, ¿sí? Y en ese sentido, pues a mí esto que estoy escuchando de ti me está sirviendo como no te puedes imaginar, ¿sí? Porque hay veces que yo puedo ser intransigente, inconsciente, ¿sí? Y entonces, pues eso en lugar de favorecerme me va a generar una inestabilidad mayor, ¿sí? Sobre todo cuando las decisiones que se tienen que tomar, pues afectan no nada más a ti, sino afectan a las personas con las que estás viviendo y conviviendo. Perdón, No, me adelante. excedí. Sí, qué bueno que lo dices así, Toño, y a lo mejor como ir clarificando también que la conciencia no solamente es tener como una claridad de la escucha de ese pensamiento, porque eso es como una primera parte, donde yo puedo escuchar lo que estoy pensando. Estoy pensando que no soy suficiente o que no, las cosas no van a salir como yo quiero, por ejemplo, ¿no? Pero no solamente es la capacidad de escuchar esa voz, sino también de poder entender que esa voz tiene una historia. Esa voz es aprendida, esa voz que me está diciendo que las cosas no van a salir bien, que no soy suficiente, tienen una serie de experiencias previas, de mensajes que recibí probablemente desde la infancia, en la escuela, con mis compañeros, en la pareja, ¿no? Y entonces de repente yo me hice una historia que di por verdad ese pensamiento. Y ahora yo doy por verdad, creo una realidad donde pienso que ese pensamiento es real y que yo no soy suficiente, que no soy capaz, que las cosas nunca me van a salir bien. Pero la conciencia da un pasito un poco más profundo porque da una invitación a también, ya que yo reconozco que viene de esa historia, poder separarla y poder decir qué necesito como para interferir, para transformar esa creencia, para transformar ese constructo que se fue haciendo a lo largo del tiempo. Y ya Ana Laura decía un ejemplo, o sea, yo me doy cuenta que pensando las cosas, pues no es tanta, no todo es verdad, ¿no? Y a lo mejor puedo hacer la lista de las cosas que sí me salen bien y a lo mejor puedo empezar a reconocer o a tomar los reconocimientos que otras personas también han hecho a mi persona, a mis aportaciones, a mis ideas. Entonces puedo empezar a interactuar, puedo empezar a intervenir con ese pensamiento fijo que originalmente vino y me dijo que no, que las cosas nunca me van a salir bien. Cuando empiezo a hacer este proceso de conciencia, de reflexión, de traer la historia y transformarla, entonces es cuando la conciencia nos permite más claridad
donde la conciencia nos permite también tener más oportunidades, más flexibilidad y hasta más creatividad. Hay otros factores como los que estamos hablando ahora, como este tema del sueño, ¿no? Que también van a afectar esa calidad del pensamiento. Pero si yo logro empezar a ir escuchando y tomando una diferencia de lo que es esa construcción y lo que he aprendido y lo que quiero transformar, pues es algo con lo que voy a poder empezar a crear y a dialogar y a construir cosas de manera diferente, ¿no? Entonces, solo es eso, como ir entendiendo que el proceso de conciencia no solamente va a ser la escucha del pensamiento, sino todo ese diálogo que yo genero con ese pensamiento para transformarlo, para modificarlo, ¿sí? Y bueno, pues van sucediendo algunas otras cosas también que afectan, que intervienen en la construcción de estos pensamientos que nos acompañan. Y otro elemento es lo que tiene que ver con la atención. Eh, y bueno, pues en este momento de nuestro mundo, eh, nuestro cerebro yo creo que nunca había recibido tantos mensajes de diferentes formas, ¿no? Tantas notificaciones, tanta diversidad de información, en tantos tonos, en tantos colores, en tantos volúmenes, tantos estímulos. O sea, ahora estamos pues sobresaturados de toda esta información que también muchas veces hacen que nuestra atención se vea fragmentada y pues nuestra mente también. O sea, que no tengamos una integralidad, una percepción de que somos todo, ¿no? Y entonces empezamos a estar como muy poco observadores de ciertos detalles o de ciertas características que también el mundo nos ofrece, porque nuestra atención se hace más fragmentada, más cortita. Entonces, les quiero proponer un ejercicio para mirar cómo anda su atención. ¿Les parece? Entonces, les voy a invitar otra vez a cerrar los ojos. Tengan una respiración profunda. Es un ejercicio muy pequeñito. Les voy a invitar a escuchar los 3 sonidos que puedan percibir que están más lejos de donde están. Entonces escuchen lo más lejos que puedan los sonidos que vengan. Puede ser los autos, los pájaros, el viento, lo que se escuche más lejos. Y si ya los tienen, ahora escuchen, dense permisito de escuchar 3 sonidos cercanos. ¿Qué es eso que se escucha cerquita de ustedes? Y si ya lo tienen, observa si vienen sensaciones corporales, de algo pasa en tu cuerpo. Y observen también si algo pasa con la velocidad de sus pensamientos. Poco a poco pueden ir respirando, volviendo acá. Y si alguien nos quiere contar qué pasó, qué hubo de diferente, si lograron percibir sonidos hacia afuera, ¿quién nos cuenta? Bárbara, prendiste el micrófono. Sí es. A Cuéntanos. lo lejos escuché unas chicharras y de cerca el sonido de las llantas de un auto. Ahí sí sentí una sensación en la parte de la cabeza. ¿Eh? Fue algo nada más sencillo. ¿Y cerquita, escuchaste algo? El sonido de la mesa. Okay. ¿Y Sí. algo pasó diferente en la velocidad de tus pensamientos? No, nada más fue, donde hubo reacción fue en las llantas del auto. Bien.
¿Y ya habías Yo digo, percibido esos sonidos antes de que yo les pidiera que lo hicieran? no, estaba atenta a la charla. Ok. Gracias, Bárbara. De nada. ¿Alguien más nos quiere contar? Adelante, Alicia. El sonido más distante, estaban pasando camiones por yo le digo autopista, pero aquí se llama Constituyentes. Entonces, oye el camión pasar y pasar, ese es el lejano, y el cercano es zumbido en el oído. Y cuando me puse el cercano, me di cuenta que tengo frío. En el lejano no pasó nada, pero tan pronto son dos sonidos diferentes que tengo en los oídos. Y hace rato me paré a apagar el ventilador y no lo apagué suficiente, pero no había dado cuenta. ¿Y Alice, habías escuchado antes los sonidos de la autopista? No, ni tampoco estos. Bueno, entonces es un poquito este ejemplo de cómo nuestra atención, les digo, ahora está muy fragmentada, como que no podemos estar atentos a todo nuestro entorno. Regularmente nuestra atención se focaliza y aprende a estar focalizando con mucho detalle una cosa, como puede ser en este momento una pantalla. Entonces nuestra atención se centra a esto y dejamos de darnos cuenta de reconocer que hay mucho más también. Estamos hablando de sonidos, podemos hablar de otro tipo de vida, de expresiones, de oportunidades, de posibilidades que pasan más allá de este pequeño entorno donde ahorita mi atención está concentrada. Entonces, ojo, porque estas son de las respuestas que también nos trae este sistema, este mundo en el que vivimos ahora con mucha rapidez, que hace que nuestra atención siempre se focalice a lo que estamos haciendo y dejemos de estar mirando, percibiendo todo lo demás. Entonces, obviamente, el que tengamos una percepción, una atención de esta manera, pues también nos limita, porque podemos justo dejar de percibir y enfocar de otras maneras también nuestra atención y nuestro pensamiento. Entonces, este es un buen ejemplo que cuando tenemos un problema, pues mucho más le estamos dando vueltas al tema, al tema, al tema, al tema, sin a veces darnos un respiro y mirar que a lo mejor hay un lindo atardecer, que a lo mejor al lado hay una persona que me quiere y que está conmigo, ¿no? Hay otras cosas que también pueden favorecer mi estar y mi concentración. Adelante, Rodolfo. Micrófono. Listo. Como estoy cerca de Alicia, yo también escuchaba el camión a lo lejos, pero también escuchaba el camión a lo cerca porque era el único sonido que yo percibía. Y lo que me di cuenta es que todos mis sentidos estaban atentos y el pensamiento que me vino es, debo estar pendiente de qué pasa con el silencio, porque todo lo demás era silencio. Entonces me quedé en estar atento con el silencio. Y en un ratito también vamos a retomar cómo necesitamos espacios de silencio, porque también nos ayudan a la vida. Pero observen esto del pensamiento fragmentado y cómo cuando empezamos a ampliarlo, cuando empezamos a tener una mirada mucho más global, empezamos a reconocer otras sensaciones, otras cosas que nos suceden, como el ejemplo que pone Alicia, de que puede identificar que tiene frío. O sea, cuando ella empieza a ampliar su mirada, su escucha, su atención, puede reconocer que otras cosas están pasando, que tal vez ella también necesita prestar atención y acompañar, ¿no? Entonces, bueno, a esto se refiere cuando hablamos de la atención fragmentada. Entonces, pues algo que también ha ido surgiendo mucho en los últimos años es todo este tema de la neuroplasticidad. Es el reconocimiento de que nuestra mente cambia durante toda la vida, porque por mucho tiempo, pues se creyó que después de cierta edad
nuestra mente dejaba de cambiar, no podía incluso adquirir nueva información o nuevos conocimientos. Hoy sabemos que eso que no es verdad, que también nuestro cerebro va cambiando constantemente y que cada experiencia repetida fortalece ciertas conexiones neuronales. Tal vez lo que se va documentando ahora con el tiempo es que las formas de aprendizaje pueden ser diferentes, pero sin embargo, nuestro cerebro tiene una capacidad para seguir aprendiendo y modificándose a las circunstancias que nos toque en la vida. Entonces, de alguna manera, pues este es un concepto que también en la actualidad está dando mucha esperanza para todo lo que implica los cambios y las transformaciones, porque ahora sabemos que se puede, que es posible, ¿no? Entonces, bueno, y con todo esto eh, no nos convertimos, no somos lo que pensamos una vez. También es verdad que nos estamos convirtiendo en aquello que estamos practicando repetidamente, en aquello que está presente constantemente en nuestra vida. Y desde aquí, pues, otra vez, otra invitación, ¿no? ¿Qué pensamientos estás entrenando todos los días? ¿Qué es eso que tú constantemente te estás diciendo, estás escuchando de ti para ti? Porque tu cuerpo, tu cerebro está aprendiendo de todos esos pensamientos y está a su vez comunicándose con todo tu cuerpo para que haya una congruencia en el sentir. Entonces, si tus pensamientos están viendo de temor, de escasez, muy probablemente estás también percibiendo, sintiendo en tu cuerpo todo lo que viene acompañando estos pensamientos, ¿no? Y esto pues también está muy relacionado con algunos aportaciones que se están haciendo, que se están refiriendo en relación a vivir al pasado. Porque pues sí es verdad que muchas personas creen o creemos que vivimos en el presente, pero realmente estamos viviendo más hacia el pasado porque estamos respondiendo a esas experiencias que ya nos sucedieron, a las heridas, a los miedos pasados, a experiencias previas que hemos pues ya experimentado. Entonces, pues otra vez, ¿no? ¿Qué pensamientos realmente de hoy son nuevos a los de ayer? ¿Tienes pensamientos nuevos o solamente estás pensando exactamente cosas igual que ayer, igual que antier, igual que la semana pasada, igual que el mes pasado, sin permitirte pues un diálogo, una transformación, una conciencia que me permiten también identificar hacia dónde quiero modificar mis pensamientos, hacia dónde me pueden ayudar a transformarlos para estar mejor? Entonces, pues muchas investigaciones ahora sugieren esto, que gran parte de nuestros pensamientos cotidianos realmente no varían. Son muy iguales a los que pensé en las últimas semanas, meses o años. Entonces, hay un ejercicio que en algún momento algunos autores proponen de mirarnos más hacia el futuro, por ejemplo, como una posibilidad de romper con esta forma de construir el pensamiento y es pues mirarte hacia el futuro imaginando, soñando y teniendo una visualización de qué quisieras construir hacia adelante. Y desde esa mirada, desde ese enfoque, de esa imagen que tú creas de lo que quieres hacia el futuro, pues entonces también puedes ir pensando, puedes ir transformando tus pensamientos para decir qué necesitaría pensar, vivir, sentir la persona que vive eso en el futuro, ¿no? Y entonces puedes ir empezando a construir hoy, a transformar hoy tus pensamientos que te van a ayudar a construir ese futuro que tú quieres crear hacia adelante, ¿no? Pero romper con esta dinámica donde solamente estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo pensamientos sin siquiera dialogar con ellos y sin generar ninguna conciencia sobre la calidad de esos pensamientos. Adelante, Antonio. No me quiero quedar con la duda, ¿sí? Hace un momento, ¿se puede prejuzgar lo que se va a escuchar? Claro que sí. Bueno, Acuérdate que dijimos que nuestro pensamiento se anticipa. ajá, bueno, lo que pasa es que yo en la pantalla vi que pusiste un pajarito como cantando, ¿sí?
Y entonces yo prejuzgué de antemano. Dije, ahorita voy a escuchar 3 sonidos y los prejuzgué de manera anticipada, ¿sí? ¿Y qué pasó? No escuché absolutamente nada. Nada, 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 nada. Fue un silencio absoluto, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo quería escuchar un ruido o un sonido derivado de los del pajarito, porque hasta tenía sus notas musicales, ¿sí? Y entonces, pues dije, no, pues no, no, de todo lo que se mencionó, pues yo no escuché nada, ¿sí? Y me quedé con la idea, dije, no voy a preguntar porque me va a dar pena que me estoy anticipando al silencio, pero yo no sé qué tenga que ver con eso, pero se puede prejuzgar en ese sentido. Sí, Sí, porque acuérdate que hablábamos al inicio que justo nuestro pensamiento se anticipa, quiere como resolver, quiere decir qué más va a decir, cómo va a poner el ejercicio, ¿no? Entonces, nuestro pensamiento es muy veloz. Entonces, antes incluso de recibir un mensaje o una indicación, ya está construyendo algo al respecto. Entonces, este ejercicio, este ejemplo que pones es buenísimo para eso, como para darnos cuenta de cómo nos anticipamos en este pensamiento tan veloz para algo. Y obviamente cuando no sucede, pues probablemente puede haber hasta un bloqueo, porque yo esperaba escuchar eso, porque no lo escuché, y yo estaba anticipándome solo a escuchar eso. Entonces tal vez había otros sonidos que mi mirada, mi atención más focalizada no pudo, mi oído no pudo registrar, ¿no? Entonces es parte de esto que estamos hablando de la anticipación y también pues respecto a la atención, porque en cuanto nosotros decidimos a dónde ponemos atención, pues hasta allá se va todo nuestro sistema, todo nuestro cuerpo, todos nuestros sentidos, ¿no? Entonces qué bueno que lo cuentas, porque sí, así pasa. Y así nos puede pasar con otras cosas. Imagínense en las conversaciones, en una conversación de pareja, que yo ni siquiera estoy escuchando con una buena atención, con una apertura, con una disposición, sino me estoy anticipando para que en cuanto dice, oye, te quiero contar, no, pero es que, ¿no? Yo ya me quiero anticipar, yo ya sé la respuesta. De lo que tú me estás diciendo, yo ya sé la respuesta. Yo ya sé qué te voy a decir, yo ya sé cómo voy a contestar. Pues sí, efectivamente, pero este tipo de pensamientos pues son respuestas mucho más, eh, mm, pues sí, que a veces no permiten ser consciente de la respuesta que voy a dar y que incluso no me permite escuchar la perspectiva clara de la otra persona. Son mucho más reactivas, ¿no? Entonces, qué bueno que lo pusiste porque es muy buen ejemplo. gracias. Gracias, Antonio. Bueno, vamos a seguir. Entonces, bueno, otra cosa que estamos reconociendo ahora es que tenemos un cerebro social. Eh, Esto puede ser nuevo y no tanto para ciertas personas, pero bueno, ahora sabemos que nuestra mente no necesariamente se regula solita, es que también se regula en relación. Entonces, muchas veces nuestro sistema nervioso registra información a través de las miradas, de la voz, de la presencia, de los vínculos. Y es así como también nosotros vamos construyendo nuestras propias creencias, nuestros propios pensamientos. Entonces, bueno, esto también es interesante porque muchas veces podemos tener una impresión de que nuestros pensamientos son muy nuestros y que nada más a nosotros se nos han ocurrido, pero regularmente pues también vienen de todo un entorno social en el que nos hemos desarrollado, en el que nos hemos comunicado, en el que hemos crecido. Entonces desde ahí pues también estamos aprendiendo y creando pensamientos. A mí me gustaría invitarte ahora como a pensar
Por ejemplo, una persona con la que te sientas muy, muy conectado para conversar, que cuando platican se ríen de los mismos chistes, tienen el mismo humor, o cuando hablan de un problema tienen más o menos las mismas respuestas o formas de enfrentar. Entonces, solo identifica, recuerda esa situación, esa persona, y otra vez observa qué pasa en ti cuando viene a ti esa memoria. ¿Qué pasa cuando estás con esa persona? ¿Me preguntas a mí? ¿Quieres contestar? Ah, no. Es una pregunta abierta. No, no, perdón, no, no. Es que pensé que me estabas preguntando a mí. Lupita, qué sientes cuando piensas en alguien cercano con quien compartes muchas creencias y pensamientos? Momentos agradables, Ujú. momentos afines con una persona, me río, estoy contenta, estoy alegre. Gracias, Lupita. Isabel, adelante. Aprendiste y luego apagaste otra vez tu micrófono. No sé si nos escuchas, Isabel, pero se apagó tu micrófono. Ok, Ahí. ahí está. Buenas tardes. Buenas tardes. En lo personal, no he encontrado todavía personas, no sé, no quiero sonar como muy egoísta, no sé, pero con mi mismo nivel de conciencia, vaya, o que tengamos los mismos pensamientos o los mismos gustos. Pero sí, días antes noté algo de que, por ejemplo, a veces cuando estás rodeada de personas que no entienden o no tienen tu mismo sentido del humor, tu forma de pensar o algo, incluso te afecta porque piensas que hay algo que está mal en ti. Y eso yo me di cuenta hace unos días porque noté que siempre cuando yo trataba de explicar algo a alguien, se me hacía raro que me dijera, te entiendo. Y yo siempre cuando explicaba algo, siempre decía, no sé si me entendiste o si me di a entender, o si me expliqué bien. Me decía, no, sí, sí te entiendo. Y yo, cosa que se me hacía raro. ¿Por qué? Porque a veces cuando estás con las personas equivocadas, te afecta porque te hacen sentir que la que está mal eres tú, que todo lo que dices no es correcto. Eh, o sea, puras cosas negativas y luego te crees y te hacen dudar de ti. ¿Por qué? Porque dices tú, es que esto está mal, esto no, o a lo mejor hay algo que está mal en mí porque pues todo lo que digo está mal, no les gusta, no les parece, o siempre le ven el lado negativo o siempre te llevan la contra. Entonces, incluso ahorita pues ya he conocido personas que ya tienen un poquito más mi forma de pensar, de actuar y todo eso, y veo que te sientes bien porque incluso hasta se te hace raro que te topes con personas que piensan igual que tú allá. O sea, no significa que siempre van a pensar igual que tú, ¿verdad? Porque pues cada uno tiene su manera de pensar y de crear y de todo lo que usted guste. Pero a lo que yo voy es de que si notas mucho la diferencia y te sientes bien cuando te topas con personas que entienden un tema
y lo enriquecen, y cuando te topas con otras personas que no, o sea, que todo lo que tú digas, o sea, pues no, y no es que se amache uno y diga, no, es que lo que yo digo eso es, no, simplemente una conversación, por ejemplo, ahorita referente a la mente, la conciencia y todo eso, si tú lo compartes con otra persona que no conoce o no tiene, pues te dice, no, eso no, o incluso te llegan a juzgar como loca. Entonces, sí es bonito y sí es agradable cuando te topas con personas que te entienden o saben de lo que estás hablando, a cuando estás en un lugar donde pues no. Y pues aprendes, con el tiempo aprendes a qué hablar, qué decir y cuándo hacerlo, ¿verdad? Isabel, por compartirnos lo que vas descubriendo también en ti, en tu propia observación. Y efectivamente, cuando nosotros vamos construyendo, hablábamos hace rato de cómo a lo largo de la vida vamos construyendo pensamientos, creencias, formas de vivir a partir de nuestras propias experiencias. Entonces, a eso se refiere esto del cerebro social. O sea, lo vamos construyendo a partir también de las relaciones con las y con los otros. Muchas veces nos adecuamos a pensar exactamente lo mismo que piensa mi mamá o mi papá, porque así me lo enseñaron y nunca dialogo con esa creencia o con ese pensamiento y me sigo relacionando con él en el largo, a lo largo de la vida. Pero puede ser que en algún momento el pensamiento que me enseñó papá o mamá ya no aplica para el contexto en el que vivo ahora, ¿no? Ya no aplica para el mundo en el que se transformó ahora y que ya no es la realidad que ellos vivieron. Entonces, muchas veces también necesitamos ir creando estos procesos de conciencia para ir transformando nuestros pensamientos adecuados a lo que necesito ahora, a lo que yo quiero construir hacia adelante. Entonces, es cuando pasa esto que Isabel ya nos está contando. Ya no hago match con la gente. Cuando a veces empiezo a generar estos procesos de conciencia y no hay un entorno alrededor que me acompañe, no hay pensamientos que se van transformando también en mi comunidad, en mi familia, ¿no? Entonces, bueno, todo eso va generando cosas que si no se transforman, pues me voy a vivir como con mucha más soledad o voy a tener que encontrar otro espacio donde sí pueda compartir esa conciencia, esos pensamientos nuevos. Entonces, muchas gracias. Nos ayuda este ejemplo que pusiste. Adelante, Margarita. Voy a ir un poquito en este sentido efectivamente, de la manera de hablar. ¿Sí me escuchan? Sí, 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 te escuchamos. A mí me ha pasado algo bien interesante con una persona que en una de las ocasiones que hablando por teléfono comenzamos con algo prácticamente de cómo estás, cómo te ha ido hoy, por ejemplo, ¿no? Y fue bien curioso el hecho de que pasara el tiempo sin sentirlo pesado y la cuestión de no habernos puesto de acuerdo y encontrar un sentido fluidito, que cuando acordamos ya eran horas y no teníamos ni cómo parar. Y es eso, o sea, no nos sentimos cansadas al final de ello. De otras ocasiones me he dado cuenta, por ejemplo, que no necesariamente tengo un tema específico de cuando me acerco con la persona para hablar y resulta que sí hay esta cuestión de encontrar el hecho de que podamos tener algo que decir de eso con lo que empezamos. Y a veces es algo bien insignificante aparentemente, pero desata un aspecto que va dando el sentido de, ay, pensamos casi lo mismo, hoy sí yo no me lo he cuestionado. O hay un punto en el cual también se da el hecho de que no lo había considerado. Ay, fíjate, yo no me había hecho esa pregunta sobre ese asunto, ¿no? Y finalmente, pues yo me quedo con una sensación de qué bien, o sea, vamos por un camino en el que efectivamente tenemos algo en común, ¿no? Aunque no nos encontremos muchas veces y aunque no nos pongamos de acuerdo para hablar sobre esos temas o X, no. Y se ha dado muy esporádico. Entonces, sí, para mí ha sido muy interesante encontrar esta manera de ampliar
mi manera de ver las cosas como las ven las otras personas. Pero es eso, ¿no? La parte fluidita, así súper que no, no es algo planeado. Y digo, ay, qué bueno que no lo planeamos para que entonces se dé, ¿no? Pero que se saborea, ¿no? Ujú. Que se disfruta cuando una conversación con alguien más puede ser retadora, ¿no? Puede invitarme a pensar de formas nuevas, formas diferentes. Y entonces, pues sí, pero podemos experimentar esto que nos cuentas con mucho más comodidad, con mucho más bienestar. Muy, Sí, muy buen ejemplo, Margarita, gracias. a ti. ¿Ibas a decir algo, Ana Laura? Sí, yo creo, bueno, a mí lo que he observado, normalmente la gente piensa que yo hablo con todo mundo, ¿verdad? No me cuesta ningún trabajo relacionarme y no me cuesta trabajo relacionarme a nivel superficial, ¿sí? Me puedo relacionar pero ciertamente hay personas con las que no siento ese enroque, ese, ese tengo algo en común y yo me doy cuenta que conforme pasa el tiempo, se me, se me acentúa, ¿verdad? Y digo, bueno, sí soy amable, soy atenta, procuro ser amable, procuro ser atenta, pero siento que no puedo ir más allá porque a pesar de que tal vez en algún momento compartimos algo, pero también ya eso que compartimos ya fue y entonces ya no hay esa empatía, esa, pues no sé, no es un desinterés en la persona como persona, sino es un desinterés en que ya siento que ya no hay algo más. No sé si estoy siendo clara o confusa, Perla. ¿Mm? Bueno, yo creo que vas poniendo otro matiz, ¿no? De cómo también los vínculos y las relaciones se van transformando con el tiempo. Y a lo mejor en Claro. algún momento podemos sentirnos muy identificados en una conversación, en creencias, en formas de vida. Y después con el tiempo las relaciones también se transforman y hay creencias o momentos que ya no permiten esa identificación de la misma manera. Entonces, eso que se sentía bonito, que Margarita ya nos decía como que se saborea, que se goza una conversación, pues ya no tanto. Ya es, ay, qué pesado, qué largo, ya me quiero ir, ¿no? Y entonces, bueno, es eso, es que vamos también transformándonos con las mismas relaciones y nuestros pensamientos que van acompañando también las diferentes etapas de vida. ¿Mm? Y me hiciste recordar ahorita con lo del mundial, un chico coreano que hace videos en las redes, contaba que le parecía increíble o que parte de los cambios culturales que él vivió al vivir en México es que la gente aquí habla con los extraños y así lo cuenta, ¿no? Y dice que en su país, o sea, que ni en broma te dirigirías a un extraño en la calle. O sea, si no hay un sentido de comunicación, de hablar, pues como para qué. O sea, cada quien está resolviendo sus cosas y ya, no tienes por qué hablarle a nadie. Y si hablas con alguien, incluso se considera como pérdida de tiempo. Dice, y en cambio en México, dice, la gente habla, todo el tiempo habla. Y si te subes a un taxi, la gente te habla. Si vas a la tienda, el señor de la tienda te habla, te pregunta cosas, te cuenta cosas. Si vas caminando, hay gente que habla caminando. O sea, y entonces él decía que era increíble como este choque de decir, o sea, dentro de él decía, estoy perdiendo el tiempo porque la gente habla aquí, ¿no? ¿Qué les pasa? Y él tuvo que cambiar también sus pensamientos, su forma de entender las culturas, su cultura y la cultura nuestra, para decir, está bien, aquí se hace de otra forma y es así como se comunica. Entonces él cuenta al final de su relato, dice, ahora yo también hablo, ¿no? Dice, ahora estoy haciendo videos para hablar, ¿no? Dice, y era algo que no estaba dentro de mi sistema de creencias, de formas de pensar.
Y entonces son todos estos matices que también nos va trayendo pues los cambios, las transformaciones que van sucediendo a lo largo del año. ¿No? Entonces, bueno, qué interesante irnos dando cuenta cómo algunas cosas van permaneciendo y van siendo muy constantes, y también hay algunos otros componentes que se van transformando con el paso del tiempo, de las experiencias y pues también pues de la madurez, ¿no? Entonces, hay unos elementitos más que conversar sobre el pensamiento, porque fíjense que la cosa que sucede y que puede ayudarnos para, ahora que ya estamos hablando de recursos y de cosas que ayudan a transformar la mente, pues es identificar la práctica o promover la práctica del asombro. Entonces, pues ahora se sabe que las experiencias de asombro pues también nos pueden ayudar mucho a disminuir el estrés, a ampliar nuestra percepción, pues a tener una sensación de más conexión y a una reducción de esa rumiación mental con la que andamos todo el tiempo enfocándonos para atender un problema, una situación o una mirada mucho más estrecha de un problema, ¿no? Entonces, cuando vivimos experiencias de asombro, pues parece ser que el cerebro deja de girar en torno o alrededor del yo. Entonces, pues me gustaría dejar otra invitación por acá, ¿no? A invitarte a contemplar un amanecer, a observar un árbol, a mirar el cielo, a escuchar música con una intención de que sea más profunda, ¿no? De poder identificar tonos, sonidos diferentes, ¿no? También como una práctica incluso pues que tú puedes ser como de entretenimiento. Y es increíble todo lo que puede generar el que tú empieces a cultivar esta práctica del asombro, porque realmente estás entrenando también a tus neuronas, a todo tu forma de crear y de construir el mundo internamente, pues también a estar mucho más receptivo y poder conectar y comunicarse desde lugares de mayor calma, de mayor alegría. Entonces, bueno, les invito a practicar esta manera. Y bueno, a lo mejor al principio tienes que ir hacia cosas que te inviten mucho a un estado de mayor experiencia, de mayor senso-percepción de la experiencia. Pero creo que con la práctica, en algún momento también vas a poder empezarte a asombrar de las cosas cotidianas o sencillas, ¿no? Y no voy a abrir el tema, pero podría yo contarles muchas historias de los comportamientos de mis gatos, por ejemplo, que es esta cotidianidad con la que tengo y que observo cada día un movimiento diferente, un sonido diferente, una forma de acostarse y disfrutar la vida diferente. Entonces, bueno, digo, a lo mejor al principio necesitas ir a experiencias mucho más eh, amplias, grandes, pero también con la práctica de la experiencia tú puedes empezar a encontrar el asombro en cosas cotidianas, en un abrazo, en una mirada, en una conversación. Puedes ir encontrando cosas que te ayuden también a poder incluso recuperar pues mucha más sensibilidad, mucha más empatía, mucha más esperanza. Y aunque no lo creas, todo esto ayuda a tu mente, ayuda a que tu mente esté mucho más tranquila, mucho más confiada, mucho más segura, mucho más fluida. Entonces, este es un ejercicio para que mejore la calidad también de nuestros pensamientos. Y bueno, también ya Toño lo empezaba a poner en la mesa, esto del silencio, porque es verdad que pues, nuestro cerebro siempre posee como esta red que es llamada así como red por defecto, que se activa cuando no estamos haciendo nada. Y no sé si les ha pasado, pero cuando aparentemente, que ya yo digo en la modernidad tenemos pocos espacios de no hacer nada, pero cuando los tenemos, aparecen como de manera instantánea recuerdos, preocupaciones, rumiaciones, preguntas existenciales, preguntas sobre nuestra propia identidad, ¿no? ¿Quién soy? ¿Por qué me gusta esto? No sé. Pero al mismo tiempo de que están apareciendo estos pensamientos que a lo mejor no nos ayudan tanto o a veces traen sensaciones que puedan no ser tan agradables, también al mismo tiempo los silencios nos permiten creatividad,
nos permiten intuición, nos permiten integración. Entonces, bueno, con esto lo que yo quisiera explicarte también es que muchas veces no necesariamente el tener una gran actividad mental es un problema, sino muchas veces lo que sucede es que no dejamos espacios, que no tenemos espacios para que la información se reorganice, para que la organización se procese, para que la información se acomode. Entonces pasamos de un estímulo a otro y a otro y a otro con gran velocidad. Entonces eso es mucho de lo que a veces no nos permite estar tan conscientes, tan claros de la calidad de lo que estamos generando, de lo que estamos construyendo en términos más mentales, ¿no? Entonces, pues aquí quiero invitarte a hacer algo un poco retador, no sé qué tan fácil sea. Les quiero invitar a que vivamos juntos, juntas, 2 minutos de no hacer nada. Así, voy a poner el cronómetro y te voy a invitar a que no hagas nada. Si estás tomando nota, escribiendo, mandando mensajes, lo que sea, deja de hacer todo lo que estés haciendo. Solo son 2 minutos, van a pasar muy rápido. Pero te invito a observar qué es lo que pasa cuando dejas de hacer, cuando no hay nada que hacer. Si viene un pensamiento, te invito solamente a que lo dejes pasar, que lo identifiques. Ah, ya llegó que tengo que apagar el gas. Lo identificas, lo guardas y sigues con no hacer nada. En este momento no vas a prender tu celular para apagar, no vas a hacer absolutamente nada. Solamente es darnos la experiencia de 2 minutos sin hacer nada. ¿Lo hacemos? Vale, corre tiempo. Yo cuido aquí el cronómetro. Tiempo, 2 minutos de no hacer nada. Compartimos 2 minutos de no hacer nada. ¿Cómo les fue? ¿Fue fácil? ¿Les dio sueño? Ya vi que Lucy ya está bostezando. ¿Qué les pasó en 2 minutos de no hacer nada? A mí me cuesta trabajo. ¿Y qué pasa, Lupita? ¿Qué empieza a pasar cuando no hay nada que hacer?
Pues me siento intranquila, me siento intranquila, no, como que no me sé concentrar, no sé, me cuesta trabajo. Gracias por contarnos. Carla. Hola, buenas noches. Bueno, mi mente estaba no hacer nada, no hacer nada, no hacer nada, porque igual como que empezaban a llegar los pensamientos así, pero en lo personal siento que como todo el tiempo ando de aquí para allá, subo, bajo y me hace falta, o sea, yo acepto que a mí me hace falta como de tomarme esos momentos, esos espacios, y cuando llegan, o sea, sí, casi me estaba quedando dormida, ¿no? Entonces cerré los ojos como para ayudarme, porque digo, abro los ojos y al no hacer nada, pues empiezo a ver, buscar, ¿no? Pero sí, cuando puedo y se da la oportunidad, lo aprovecho porque siento que sí no paro, o sea, todo el tiempo, desde las 6 de la mañana y me dan las 10 de la noche, 11, a veces 12, o sea, entonces sí llega un punto donde cuando puedo aprovecho, pero no es tan fácil porque uno está como acostumbrada, pues sí, a ese ritmo del día a día, y se siente paz, se siente tranquilidad, pues creo que el mismo cuerpo te lo agradece y te da calma, ¿no? Entonces, es soltar porque al final, pues como dicen, todo tiene solución, a veces pues sí, nos afligimos, hay cosas que nos preocupan, pero pues sí creo que es verdad eso de que si tiene solución, ¿para qué te preocupas? Si no, o sea, es ocuparse, ¿no? Hacer lo que se puede en el momento y yo creo que sí también aceptar que si no podemos con todo, pues buscar la red de apoyo, buscar las formas, pues para tampoco presionarnos de más y poder estar un poquito más relajados en el día a día. Muchas gracias, Carla. Adelante, Isabel. Pues aquí yo me di cuenta que pude separar el cuerpo, mi mente y mi interior. Porque pues mi mente estaba concentrada en no hacer nada, pero yo sentía el cuerpo que empezó como a tensarse, como mucha tensión en mis hombros y mi interior empezó a sentir como mucha incomodidad, o sea, querer hacer algo, pero mi mente seguía tranquila, o sea, estaba concentrada en la tranquilidad. Y eso hizo que sintiera la incomodidad de mi cuerpo, pero a la vez se relajó después mi cuerpo. Y poco a poco empezó a disminuir esa inquietud en mi interior. Muchas gracias. Bueno, también ir identificando esas diferencias que van sucediendo en el proceso. Muchas gracias. Celia. Adelante, Celia. Sí, perdón. Eh, Creo que Santa Teresa dijo que la mente es la loca de la casa, ¿no? Porque siempre está trabajando, 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 no se detiene de una manera u otra. Entonces, en este momento, en estos 2 minutos, sí logré detenerme un poco, dejar de pensar, manejar mi mente, primero que nada, porque sí me costó trabajo 2 minutos estar así como silenciándome totalmente y a mí me cuesta mucho trabajo decir que mi cabeza está dormida, porque pues no, está despierta, pero lo que traté fue de entrar en calma, en paz. Eso fue lo que yo traté de hacer. Y sí, sí lo conseguí porque incluso tengo un dolorcito de cabeza y como que aminoró bastante. Qué buenísimo. Qué bueno, Celia. Bueno, Gracias. muchas gracias por compartirnos pues un poquito cómo les fue con el ejercicio. Realmente lo que estábamos hablando es que pues a veces no, el problema no es la cantidad de pensamiento que tenemos,
a veces sí la calidad de lo que pensamos, pero la cantidad de cosas que también se están generando y la velocidad es muchas veces lo que más genera pues una dificultad, porque no permite que nuestro cerebro pueda organizar la información, pueda pues incluso hasta filtrarla, ¿no? Lo que es nutritivo, que voy a aprovechar, lo que no, que voy a pasar a otro proceso que no voy a ocupar, lo que necesito, lo que quiero transformar. Entonces, nuestro cerebro, como todos los demás órganos, necesitan también espacios de calma, espacios de silencio, espacios donde puedan hacer estos procesos de procesamiento y de ajuste. Entonces, bueno, para ello hay un montón de técnicas ahora que nos invitan a entrar a estos estados, pues, de silencio, desde las prácticas de mindfulness o de meditación, o incluso las experiencias contemplativas. Muchas veces también nos ayudan a poder como a callar y traer una velocidad distinta a toda esa velocidad de cosas que están surgiendo, que están generándose en nuestro cerebro. Entonces te invito pues a tenerlo presente. Como viste, es algo muy cortito y algo pasó diferente. Solo fueron 2 minutos. No necesitas necesariamente tener prácticas muy largas para tener efectos o para tener una transformación diferente en tu cuerpo. A veces son pequeños instantes que te das para poder empezar a generar un proceso de organización. Digo, estamos ahora hablando mucho del cerebro, de los pensamientos, pero realmente es un proceso que pasa por nuestro cuerpo, por nuestras emociones, por nuestras relaciones con los demás. Entonces, solo son pequeñas pausas que te invito a tener mucho más presente, mucho más consciente, porque pueden traer mejoras, así como ahorita hacia el dolor de cabeza, también pueden traer pues también mejores posibilidades para conectar, para comunicar, para pues incluso organizar o decidir algo. Entonces, les digo, son practiquitas que tú puedes empezar a hacer, que tú puedes empezar a promover, cortitas, que te puedes regalar. Yo a veces me obligo, o sea, ya acaba el día y me obligo a querer salir para hacer otra cosa de la oficina, y es quédate un minuto sin hacer nada. Entonces, esa transición de pasar a un estado de atención, de cuidado, de foco diferente a que voy a pasar con mi familia, con la gente que quiero, con mis mascotitas. Entonces necesito una transición y a veces me obligo así con reloj 1 minuto. Solo es 1 minuto de quedarme y eso me permite reorganizarme diferente para poder ir a un espacio nuevo. Entonces, ojalá que lo puedas tener presente. Y pues yo tengo unas laminitas ya casi también como invitándonos a ir cerrando lo que hemos trabajado el día de hoy. Y que bueno, hay un montón de cosas que seguir compartiendo sobre la mente y seguir aprendiendo, ¿no? Pero bueno, pues la mente y la calidad de estos pensamientos ya con lo que hemos ido compartiendo a lo largo de la tarde, pues dependen de muchas cosas, ¿no? No es solamente un factor, dependen del estado de nuestro cerebro, ¿no? Si está cansado, si está descansado, si está nutrido, no hablamos de eso, pero también impacta, ¿no? Que tanto nuestro cerebro también está con los suficientes nutrientes para funcionar. Las emociones que estamos atravesando, pues también van a impactar los pensamientos que vamos a generar. El cuerpo que estamos habitando también, ¿no? Si nuestro cuerpo está enfermo, si nuestro cuerpo se siente bien. Los vínculos que también nos conectar y socializar con las personas, ¿no? O sea, cómo son esos vínculos, también eso va a depender de la calidad de mis pensamientos. Y ya alguien pone ejemplos de momentos que se disfrutan, que se gozan y otros momentos que no tanto, ¿no? Por todo esto que también tiene que ver con la identificación, con lo común o con lo que no me es común cercano a mí. Y pues también el sentido que orienta nuestra vida. O sea, todo eso va a ir marcando, va a ir transformando o influyendo en lo que pienso. Entonces, pues no siempre vamos a necesitar cambiar los pensamientos. Muchas veces sí, porque necesitamos mejorar la calidad de ellos, pero también muchas veces nos va a ayudar a cambiar algunas condiciones. A lo mejor podemos empezar por esas, podemos empezar por procurarnos un buen descanso, por hacer más pausas,
por empezar a observar y escuchar nuestros pensamientos, y eso va a empezar a generar tal vez un procesamiento diferente, ¿no? Entonces, pues como ya escucharon, pues nuestra mente es una parte extraordinaria de lo que somos, de lo que nos hace ser nosotros mismos. Pero bueno, pues ya un poco lo iban ustedes narrando también con los ejemplos, con las experiencias que van compartiendo, porque pues no solamente somos una cosa. Entonces, cuando hablábamos de repente de un pensamiento, también venía una sensación, una emoción, una respuesta corporal. Entonces, pues somos una integración viva de todo, ¿no? De una mente que interpreta la realidad, que tiene filtros para ver ese mundo, para relacionarse. También tenemos emociones que nos mandan información constantemente. Tenemos un cuerpo que nos recuerda, que nos sostiene, que está también trayendo memoria. También tenemos relaciones que nos regulan, que nos transforman, y el espíritu, pues, que nos da sentido y nos da trascendencia. Entonces, pues les digo, vamos a ir explorando todos estos temas en las diferentes conversaciones que vamos a tener a lo largo de este año, porque somos mucho, y lo que más nos puede ayudar es poder integrar y poder tener una perspectiva más grande de lo que somos, de lo que nos da sentido, de lo que nos motiva la vida, de lo que nos permite la vida, para poder pues ir hacia el futuro, ¿no? Entonces, pues ahí el tema es que no te pierdas las siguientes conferencias para ir hablando también de los demás temas. Y pues entender que cuando estas dimensiones se conectan, pues, o se desconectan, pues muchas veces pueden generar sufrimiento de diferentes formas, físico, mental, emocional, ¿no? Ya lo iremos explicando en los diferentes contenidos. Pero también cuando estas formas se conectan, se comunican, se relacionan, pues también podemos tener mucha mayor claridad, mucha mayor libertad, mucha mayor conexión y mucho mayor bienestar, ¿no? Entonces, esa es una apuesta importante que tenemos para mirarnos desde la integralidad. Y bueno, con esta frasecita yo quisiera ir cerrando esta tarde, ¿no? Pues la plenitud humana no consiste en pensar mejor, consiste en aprender a habitarnos con mayor conciencia, ¿no? Y con mayor conciencia de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestro cuerpo, de nuestros vínculos y nuestro espíritu. Porque solo cuando todas estas dimensiones se encuentran en un lugar, pues es cuando verdaderamente nos podemos sentir completos. ¿No? Entonces, pues una invitación pues con este mensaje, pues a que nos acompañes en las diferentes conversaciones que vamos a tener en los siguientes meses, porque vamos a ir hablando de los otros componentes y cómo, les digo, cómo es difícil hablar solo de uno chiquito sin saber que tiene otras repercusiones y otras conexiones con lo demás. Entonces, bueno, pues yo les quiero dar gracias por estar aquí. Ya sé que el partido está ahora mismo, no sé en cuánto van, ahí luego me enteraré. Pero muchas gracias por hacer espacio y tiempo por estar aquí. Y ceros, ya dijo Rodolfo que van enteros. Y bueno, pues no sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta, pues también estamos con mucho gusto para poder escuchar. Adelante, Antonio. Perdón, mira, he intentado muchas veces hacer la pregunta, pero me está saque el programa, ¿sí? Entonces, no sé si la vaya a lograr hacer. Ya después me la platicarás. En respecto de lo que se refiere al cerebro social y sus interacciones, ¿sí? Y se plantea la idea del pasado, ¿sí? Y si hablamos del pasado, pues estamos teniendo un referente en tiempo, ¿sí? Pasado, presente y futuro. El pasado, pues ya lo experimentamos. El presente apenas lo estamos viviendo. Y el futuro, quién sabe qué vaya a pasar, ¿sí? Y entonces aquí la cuestión es que hay veces que el mayor problema o la mayor dificultad que tenemos en la interrelación con las demás personas es hablar del pasado, porque estamos hablando del pasado,
¿sí? No estamos hablando específicamente del presente, ¿sí? ¿Por qué? Porque se supone que estamos hablando del presente, ¿sí? Pues es un presente casi, casi inmediato para atrás, ¿sí? Y entonces la cuestión es que la gente pues empieza a tener ciertas dificultades en la comunicación y en el diálogo, ¿sí? ¿Por qué? Porque dicen, no, esto tú, que me hiciste esto, me hiciste aquello, y entonces tal parece que estamos queriendo vivir el pasado para resolver los problemas del pasado que ya debimos de haber superado, ¿sí? Y entonces, ¿qué implica? Pues implica muchas cuestiones que tengan que ver pues con el yo, con el que soy yo, la persona que soy yo, cómo quiero que me vean, cómo quiero que me escuchen, cómo quiero que sepan que soy. Y con suerte, tanto me he preocupado que la gente ni siquiera se da cuenta de, ni yo tampoco me doy cuenta lo que la gente piensa que soy, ¿sí? Y entonces ahí se genera una serie de situaciones conflictivas, ¿sí? Y que tiene que ver necesariamente, pues, con el pensamiento, con la conciencia o con la forma de analizar una relación interpersonal que tendríamos, no sé, que tener un lenguaje previo o una serie de elementos previas para que no se genere esa fricción o ese conflicto, perdón. Está buenísima la pregunta, Antonio, y tal vez siento que van a ser de estas cosas que se quedan un poco para seguirlas trabajando a lo largo de estos meses, en el entendido de que vamos a tener un espacio para hablar de los vínculos. Y entonces vamos a hablar de esas relaciones, de cómo se dan y de estas interferencias que suceden, ¿no? Desde dónde nos estamos conectando con la experiencia pasada, presente, estamos comunicándonos con una persona que está en el pasado, pero yo ya no estoy tan en el pasado, entonces, ¿qué nos está sucediendo ahí en la relación, en la comunicación? Entonces, creo que va a ser muy bueno como observar qué podemos ir hilando de lo que vamos a ir identificando hacia ese espacio de conversación con María Lilia, que es maravilloso en el tema de relaciones. Y tal vez lo que nos toca ahora cuando hablamos de la mente, pues nos toca primero la conciencia y la observación. Entonces, ahora en este primer pasito de esta observación nos toca mirar desde dónde yo me estoy comunicando, desde dónde están viniendo mis pensamientos y en qué tiempo estoy, ¿no? Desde qué tiempo yo me estoy comunicando con ese otro. Tal vez como que es un primer paso para después ir a eso relacional, ¿no? Porque ahora eso pone otras dimensiones y otras complejidades también en la conexión y la comunicación con las otras personas. Pero a mí me gustaría invitar a que ahora podamos empezar a estar más conscientes de la calidad de nuestros pensamientos y desde dónde nosotros nos conectamos en esas relaciones. Porque va a ser muy interesante saber si nos estamos conectando desde el pasado, si nos estamos conectando desde nuestros pensamientos aprendidos en la infancia y que les digo, corresponden a otra realidad, a otro contexto, que si me estoy conectando, si me estoy comunicando desde una actualización, yo le llamo un poco actualización, y se van a reír un poco, pero a veces cada año me planteo cómo va a ser mi actualización, ¿no? 2026. Y digo, a ver, la mujer del 2026, ¿cómo se actualiza? ¿Qué pensamientos nuevos quiere crear? ¿Qué sueños nuevos quiere edificar? ¿Qué cosas quiere construir hacia adelante? Y entonces también puedo identificar aquellos pensamientos o aquellas cosas que me arraigan, que me atrapan todavía a tiempos de pasado o de otros momentos que tal vez han sido difíciles de experimentar o de procesar. Y entonces desde esa actualización me propongo muchas veces trabajar eso que aún está atascado, que aún no me permite dar pasos hacia adelante. Entonces, bueno, lo pongo un poquito por acá, porque a lo mejor por ahí, Antonio, vamos a ir arrancando, como esa primer conciencia individual, esa primer conciencia de toma de responsabilidad sobre nuestros pensamientos, sobre esa calidad de nuestros pensamientos, para un poquito más adelante profundizar
sobre cómo eso va a tener una repercusión también en la comunicación y en los vínculos con otras personas. Gracias por preguntar. Muchas gracias. Gracias. Yo de mi parte, Perla, te agradezco mucho. A mí me encanta primero. Listo, Adelante, Antonio. A mí Ya. me encanta trabajar primero en mi persona para poder reflejar todo a través de mí. Muchísimas gracias por estos momentos, por estas herramientas que tú nos brindas. Gracias. Gracias, Lupita. Muchas gracias, Perla. Muy interesante el tema y me ayudó mucho. Muchísimas gracias. Pues muy bien, pues les agradezco a todas por estar aquí y a todos. Vamos a buscar la forma en que esta grabación esté disponible para ustedes. Déjenos un poco encontrar el mecanismo que sea más accesible, más fácil, más sencillo para poder hacerlo. Y pues se los hacemos llegar también para que lo puedan volver a tener, escuchar y a lo mejor ir generando nuevas preguntas hacia las siguientes conferencias que vamos a tener. Pero bueno, pues muchas gracias por estar aquí, por venir. Y pues nos vemos muy pronto. Nos vemos ahora en julio. ¿Quieres decir algo, Alice? Ana Laura levantó la mano hace ratito. Sí, Perdón. solo para agradecerte, Perla, a nombre del CCI, esta charla, esta conferencia, y pues seguir invitando a todas las personas que hoy nos favorecieron con esta asistencia, ¿verdad? Muchas gracias, Perla, como siempre, muy nutricio y muy nutritivo. Muchas gracias. Pues muchas Gracias, gracias. gracias. Nos vemos Gracias. pronto. La fecha siguiente es el 22 de julio. Vamos a trabajar, el tema es las emociones. Y viene una compañera, Verónica Bracho, de Monterrey, que es buenísima en eso. Entonces, no se lo pierdan. ¿Vale? Muy bien. Muchas gracias. Muchas Buenas gracias. noches. Hasta luego. Ay, tómate Gracias, una buenas foto, Perla. noches. Esperen tantito, toma foto, ¿no, Perla? Tomo foto, claro que sí. Ya, miren, ya están prendiendo sus cámaras. Aunque sea con hombres. No, mira qué lindas, todas se están prendiendo sus cámaras. A ver, una. Sonrían. Bueno, me quito los lentes. 1, 2, 3. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias para Alicia, Perla. vaya, Muchísimas gracias. Hasta luego. Y a todos. Bye. Buenas noches. Bye, Gracias. buenas Gracias. noches. Gracias. Están muy bien. Hasta luego. Gracias, Perla. Buenas noches. Bye. Nos vemos, que nos vaya muy bien. Bye. Sí.